ustedes van a poder ver lo siguiente. Tenemos una parte de visualizador. Si ustedes la ven, la van a observar aquí. En esta parte de visualizador lo que vamos a hacer es, vamos a ver un conteo. ¿Un conteo de qué? De cajas, de vasos, no importa. Es un procesito industrial donde entonces, en este visualizador vamos a ver que cada 8 cosas que pasen por una banda, digamos, cada 8 cajas. Entonces, al decir en la caja número 7, porque recuerden que el 0 cuenta en digital, entonces vamos a tener la caja 0 hasta la caja 7. La caja 7 va a ser empujada con esta parte de potencia a otro lado. Entonces van a pasar 7 cajas, la caja número 8, que sería el conteo 7, va a ser impulsada por este émbolo a un control de calidad. Entonces digamos que estamos, ahora para ver eso, es una máquina que sella cajas con mascarillas faciales para no contaminar a nadie con el coronavirus. Entonces resulta que tenemos que llevar un control de calidad. Entonces, contamos la caja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La caja 7 en realidad, como estamos contando el 0, sería la octava caja, ¿verdad? Entonces la octava caja va a ser empujada con este émbolo para que sea chequeada de control de calidad y así estar claros de que todo está funcionando bien. Entonces, resulta que para eso nosotros vamos a necesitar contar las cajas. Entonces, esta parte de aquí, este círculo en rojo que llama contador, se va a encargar de contar esas cajas. Vamos a tener aquí en amarillo que nosotros vamos a poder hacer ese conteo con 2 elementos. En este caso usé, en el primer caso, una polarización por divisor de tensión, que eso ya lo habíamos visto. Ahora eso es genial porque ya comenzamos a ver todas las cosas. Entonces, o aquí abajo tenemos algo más nuevo que es un operacional como comparador. Ahorita vamos a ir viendo cada paso de eso. Y por último, vamos a ver acá en este círculo una cuestión que se llama control de rebote, que es también con flip-flop. Entonces vamos a ir viendo parte por parte y cómo en realidad los flip-flops nos van a ayudar a poder diseñar este control industrial. Entonces repito, ¿qué hace este control industrial? Toma y detecta el paso de cajas. Pasa una caja, pasa 2, pasa 3, pasa 4, pasa 5, pasa 6, pasa 7. Cuando llega a la octava caja, él la saca de la banda, la manda a otro proceso. ¿Para qué? Para que esa octava caja sea revisada en control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Separa esa octava caja. O sea, cada vez que llega a la octava caja, él la separa. Y nosotros vamos a poder ir viendo cómo funciona esto. Ok, entonces observemos acá. Vamos a ir viendo parte por parte, ¿no? ¿Qué tal que yo les diga a ustedes? Entonces vamos a iniciar con quién, precisamente con esto que está aquí. Vamos a iniciar con el contador. El contador, que sería esta parte que está aquí. Entonces yo les digo, bueno, resulta que necesitamos construir un contador. Un contador que evidentemente, ¿para qué es un contador? Para contar. Entonces, este contador que está aquí, lo que va a hacer es contar las cajas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos construir nosotros un circuito que cuente? Existen 2 alternativas. Yo podría utilizar ya un circuito integrado que cuente, pero también podría construirlo yo. Ahora, dependiendo qué es lo que yo quiero en este tipo de controles, no necesariamente un circuito integrado que ya cuente me va a servir. Entonces yo podría construir ese circuito. ¿Cómo puedo construir ese circuito? Entonces observemos acá. Yo voy a hacer un poco más grande esto para que podamos comenzar a ver parte por parte. Ahora, ¿qué encuentran ustedes aquí? Si ustedes se fijan, aquí nosotros lo que tenemos es un flip-flop JK. ¿Lo ven? Además, voy a hacer el círculo un poquitico más grande para abarcar más. Entonces, acá tenemos un flip-flop JK. En este flip-flop JK, nosotros podemos identificar rápidamente que tengo una entrada J, tenemos una entrada K. Y como ya yo se los había manifestado anteriormente, ¿verdad? Teníamos ahí, por ejemplo, en este caso, tenemos un control de clear o de borrado.
que ahora lo vamos a usar. Precisamente, ¿para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para resetear el contador. Pero esa parte se la voy a explicar dentro de un momento. Entonces, resulta que el chiste, así va a sonar de fácil esto que yo les voy a decir, pero así funciona de sencillo. Si yo quiero hacer un contador, ese contador yo sé que va a ir de dónde, va a ir desde, digamos, 0 hasta cierta cuenta. Vamos a poner en este caso que yo digo, yo quiero un contador desde 0 a 7. ¿Por qué? Porque vamos a contar 8 cajas. La caja 0 es la primera y la caja 7 es la última. Entonces nosotros ocupábamos, ¿cuántas variables ocupábamos para contar de 0 a 7? Exactamente, ¿verdad? Ocupo la A, la variable A, la B y la C. ¿Por qué? Porque yo sé que 0 es 0, 0, 0, y de ahí yo voy a ir contando hasta el 1, 1, 1, donde vamos a tener que entonces esto es 0 y esto es 7. Por eso ocupo 3 variables. Entonces, lo primero que tengo que tener muy claro es a dónde va mi cuenta, o sea, de dónde a dónde. Entonces vamos a ordenar esto un poquito más y entonces yo les voy a decir, bueno, mi cuenta va a ir de dónde? Mi cuenta va a ir desde 0 hasta 7. Entonces ya yo sé que para generar eso, yo voy a ocupar contar 0, 0, 0. Y resulta que el 7 es 1, 1, 1. Ya eso es reconocido para nosotros. Entonces, automáticamente, como ya yo sé que el 7 es 1, 1, 1, también, entonces voy a saber que para hacer esto yo voy a ocupar A, B y C. ¿Qué me dice esta información? Esta información lo que me dice es precisamente cuántos flip-flop yo voy a utilizar. Entonces yo voy a requerir un flip-flop por cada variable. O sea, este sería el, hoy vamos a ponerlo de otro colorcito. Esto sería el flip-flop A, este sería el flip-flop B y este sería el flip-flop C. Si tengo que contar hasta 8, ya 8 sería 1, 0, 0, 0, o sea, ocuparía 4 variables, A, B, C y D. Entonces ocuparía 4 flip-flop y así sucesivamente. O sea, voy a ocupar un flip-flop por cada variable. Ahora, la forma más fácil, repito, la forma más sencilla de hacer un contador es usar flip-flop JK. Pero sin embargo no los vamos a usar como J y K. Resulta que observen ustedes algo importante acá. Yo tengo aquí que a través de este puente yo uní J y K. Fíjense que uní J y K. Uní J y K. Entonces, al unir J y K, repito, al unir J y K, resulta que tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Que cuando nosotros teníamos un flip-flop JK y yo unía las dos entradas, lo convertíamos en un flip-flop T. ¿Se recuerdan? ¿Qué dijimos nosotros? Un flip-flop T se hace uniendo la J y la K. Por lo tanto, en realidad la forma más fácil de hacer un contador de 0 a algún número es con flip-flop T, pero la forma más fácil de obtener los flip-flop T es con el flip-flop JK. Entonces, nosotros vamos a usar para los contadores de 0 a algún número, flip-flop JK y se conectan uno detrás del otro, o sea, se conectan en cascada. Entonces, estos flip-flop en cascada, nos van a permitir una cuenta desde 0 a algún número. Entonces, resumiendo, para hacer un contador que vaya de 0 a algún número, en este caso en el ejemplo de 0 a 7, vamos a usar flip-flop de conectados como T. Conectados como T. ¿Cómo hacemos eso? Puenteando, repito, puenteando las entradas J y K. Las entradas J y K. Entonces, una vez que nosotros tengamos puenteadas las entradas J y K, lo que debemos hacer es, vamos a conectar todas estas entradas. Aquí yo tengo una entrada T. Aquí tengo otra entrada T entonces. Y aquí voy a tener otra entrada T.
Entonces, tomo cada una de esas entradas T y las conecto entre sí. Repito, y las conecto entre sí. Y una vez que todas esas entradas estén conectadas juntas, yo las voy a mandar a 1. ¿Qué era 1? 5 voltios. Repito, ¿qué era 1? 5 voltios. Entonces, primer paso, vamos a puentear las entradas J y K para formar una entrada T. Segundo paso, voy a unir todas las entradas T entre sí, una detrás de la otra, o sea, las uno todas. Y por último, llevo esas entradas, ¿a dónde? A un 1 lógico. ¿Que cuánto era un 1 lógico? 5 voltios. Así de sencillo. Y mandadas a 1, entonces vamos a ver algo importante. ¿Quién es este? Este es Q, este es Q y este es Q. O sea, la salida del flip-flop. Entonces, ¿quién es este? Este es QA, este es QB y este es QC. ¿Por qué? Porque es la salida del flip-flop A, la salida del flip-flop B, la salida del flip-flop C. Ok, entonces, esta salida, nosotros lo que hacemos es tomamos esta salida y la conectamos a la entrada del reloj del siguiente flip-flop. Repito, ustedes ven aquí varias líneas, pero ahorita les voy a explicar qué son. Pero aquí la parte básica es que nosotros vamos a tomar la entrada, la salida del primer flip-flop y lo conectamos a la entrada del reloj del segundo. Tomamos la salida del segundo flip-flop y la conectamos al reloj del segundo. Voy a redibujar esto otra vez aquí. No, entonces tomamos la salida de uno de los flip-flop y lo conectamos a la entrada del reloj de el flip-flop que sigue. Como solo tenemos 3 flip-flop, entonces conecto la salida del A a la entrada del reloj del B, la salida del B a la entrada del reloj del C. La salida del C no la voy a conectar a ningún reloj porque ya no hay más flip-flop, pero si hubiéramos contado hasta 8, que yo le dije que ocupábamos 4 flip-flop, entonces la salida del flip-flop C iría a la entrada del reloj del circuito siguiente. Ojo, muy importante entonces. Esto se le llama conexión en cascada. Repito, se le llama conexión en cascada. ¿Por qué en cascada? Porque yo estoy conectando la salida de uno a la entrada del otro, la salida de uno a la entrada del otro. Entonces conectamos la salida del flip-flop A a la entrada del reloj del B, la salida del flip-flop B a la entrada del reloj del C y así sucesivamente. Entonces a esto se le llama conexión en cascada. Ojo, importantísimo. A este tipo de conexión se le llama conexión asíncrona. Ahí le pongo asíncrona. ¿Por qué se le llama conexión asíncrona? Porque resulta que el pulso del reloj que va a llegar, luego vamos a ver que necesitamos un pulso del reloj inicial, que ¿dónde se va a dar? Aquí, en el primer flip-flop. Vean que nosotros conectamos los relojes en cascada, pero de los demás flip-flops, el primer flip-flop, el reloj no le hemos conectado a nada. Entonces, aquí es donde vamos a dar el pulso del reloj. Entonces, el reloj CLK, ¿a dónde lo conectamos? En el primer flip-flop. En el primer flip-flop. Y los otros relojes van en cascada. Entonces, fíjense que el reloj realmente solo llega al primer flip-flop. El resto del reloj se activan dependiendo de lo que pase en el flip-flop anterior. Entonces, como el reloj solo llega al primer reloj, al primer flip-flop, repito, el reloj solo llega al primer flip-flop y no llega a todos los demás al mismo tiempo, entonces a esto se le llama una conexión asíncrona. Una conexión asíncrona. De paso, podemos decir que también vamos a tener conexiones síncronas, que eso lo vamos a ver después. ¿Qué es una conexión síncrona? Es donde el reloj, es donde este reloj llega al mismo tiempo a todos los flip-flops. Entonces, una conexión asíncrona es donde el reloj
no llega al mismo tiempo a todos los flip-flop. Y una conexión síncrona, o sea, sin la A, es cuando el reloj llega al mismo tiempo a todos los flip-flop. A todos los flip-flop. Entonces, esto que ustedes ven así es así de sencillo. Y lo voy a volver a repetir para que no haya problema. Pero en realidad es así de sencillo. Cuando nosotros queremos construir un contador que vaya de 0 a algún número determinado, ¿cuál es ese número? No lo sé. Ahora, una vez que ya yo esté claro de cuál es ese número, yo voy a darme cuenta que para construir este número misterioso, yo voy a necesitar ¿qué? Variables. Esas variables van a empezar en la A, digamos, y van a ir avanzando dependiendo hasta la variable n, dependiendo el número que yo quiera construir aquí. Entonces nosotros sabemos que en realidad este número siempre va a estar relacionado con 2 a la n, ¿verdad? 2 a la n. Entonces, si este número es 2, por ejemplo, si este número es 2, nosotros sabemos que 2 es 1, 0. Por lo tanto, ocupo 2 variables. Si este número fuera 7, por ejemplo, entonces voy a ocupar 1, 1, 1. Eso es un 7. Entonces, un 7 se construye con 3 variables. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo voy a ocupar, repito, yo voy a ocupar un flip-flop por cada variable. Entonces, si yo aquí tengo 3 flip-flop, quiere decir que aquí yo tengo la variable A, la variable B y la variable C. Por lo tanto, este contador que está aquí va a contar desde 0 hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Porque yo sé que con 3 variables yo puedo construir, el valor máximo que puedo construir es 7. Porque 7 sería 1, 1, 1. Exactamente eso. Repito, 7 es el valor 1, 1, 1. Entonces aquí vamos a tener estas 3 variables. 3 flip-flop, 1 por cada variable. 1 por cada variable. Ok, una vez que ya yo tenga definido eso, entonces ya yo les mencioné que la mejor forma, la forma más fácil para construir contadores de esta forma, así que van desde 0 a un número, cuente y cuente y cuente, entonces es usar flip-flop JK, pero nosotros vamos a unir la entrada J con la entrada K. J con la entrada K. Esto es producto de que en realidad yo lo que quiero usar aquí son flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T. Ahora, cuando ya yo los uní como T, entonces lo que hago es tomar cada una de estas T, las conecto entre ellas, y por último, cuando ya todas están conectadas, tomo la última T y lo mando a un 1 lógico. Que ya sabemos que un 1 lógico son 5 voltios. 5 voltios. Entonces ya tengo 3 pasos. El primero, seleccioné o identifiqué cuántas flip-flop ocupo. ¿Cómo sé eso? Con las variables. Ya yo sé que por cada variable ocupo un flip-flop. Ok, segundo paso. Voy a seleccionar flip-flop JK. Ojo, no es la única forma de hacerlo. Sin embargo, les puedo garantizar que es la forma más sencilla y que siempre funciona. Usándolos con JK convertidos a T. Entonces, segunda opción, voy a convertir los flip-flop en T. Los JK en T. ¿Cómo hacíamos eso? Uniendo la J y la K, uniendo la J y la K, uniendo la J y la K. Tercer paso, una vez que hice eso, ya voy a tener entonces ahora entradas T. Entonces, tomo esas entradas T y las uno entre ellas. Y por último, tomo esas entradas T que uní y las conecto a un 1 lógico que es igual que 5 voltios. Cuarto paso. El cuarto paso va a ser lo siguiente. Es tomar la salida del primer flip-flop, o sea, el que esté a la izquierda, el que esté más hacia la izquierda,
y voy a tomar esa salida y la voy a conectar en el reloj del flip-flop que sigue. Y ese paso lo voy a repetir hasta que se acaben los flip-flop. Entonces tomo la salida del siguiente flip-flop y la conecto al reloj del que sigue, del que está más a la derecha. Entonces Q conectado a CLK, Q conectado a CLK. Ok, entonces, al final, ya aquí, el último flip-flop, la salida del último flip-flop no la conecto a nadie, es la salida que me va a dar el conteo. Entonces, si ustedes lo ven aquí, a partir de ahí ya yo tengo, repito, ya yo tengo el contadorcito, el contador básico. Vean que aquí tengo la salida C de clear, pero todavía no la vamos a usar. O sea, nosotros podríamos simplemente por ahorita no tomarla en cuenta para nada. Ok, ya tengo listo mi contador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense ustedes que este que está aquí, ¿quién es? Esto es mi salida A. Esta salida yo la voy a ver reflejada ¿dónde? Aquí en este LED, es para ver la cuenta. Ahora, ¿quién es esta? Esta es mi salida B. Entonces, en esta salida B yo conecté este LED para ver qué pasa ahí. Entonces, esta es mi salida B. ¿Y esta quién sería? Esta es mi salida C. Entonces, yo representé la salida C con este LED para ver qué pasa ahí. Para ver qué pasa aquí. Entonces, así como está, ya este es un circuito exactamente que puede contar desde 0 hasta 7. Desde 0 hasta 7. Desde 0 hasta 7. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Vamos a activar la simulación. Entonces, recuerden que esto es A, B y C. Entonces, si yo activo la simulación, entonces regáleme un momento para activar aquí. Es que yo aquí le conecté varias cosas. Entonces, que después se las voy a explicar para que, ok. Voy a regresar aquí. Entonces, observen aquí. Ya el contador está contando. Entonces, vamos a ver aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está contando en binario, obvio está, ¿verdad? Entonces, recuerden que 0, ¿qué es? Vamos a dejarlo. Aquí tengo un 4, que es 1. Aquí tengo un 6. Aquí tengo un 7, que es 1, 1, 1. Y aquí tengo 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes lo ven aquí, resulta que este circuitico que está aquí ya es capaz de contar. ¿Lo ven acá? Este circuito que está aquí ya cuenta. Entonces, este circuito es un contador, que en mi ejemplo, él va a contar desde 0 a 7. Si ustedes ven aquí, en cada uno de estos LED, se van a dar cuenta cómo él empieza en 0, 0. En este caso que tengo yo aquí, tengo 1, 1, 0. O sea, este que está aquí, algo importante, en este caso del contador, este bit es el de más peso. Este es el que le sigue y este es el de menor peso. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, 7 sería 1, 1, 1. Pero el 1 sería 0, 0, 1. Porque este es el bit de menos peso. Repito, este es el bit de menos peso. Entonces, veámoslo de nuevo trabajando. Aquí, si nosotros lo vemos de nuevo, tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza en 0, pasa 1, ese es el 2, ese es el 3, ese es el 4, ese es el 5, ese es el 6 y ese es el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así como ustedes lo ven ahí de fácil, así sería de fácil construir un contador con flip-flop. Hay una ventaja, ya hay circuitos integrados donde, por ejemplo, yo puedo encontrar ya conectados, por ejemplo, 5 flip-flop, 8 flip-flop. Entonces imagínense ustedes que si yo encuentro un circuito integrado que tenga 8 flip-flop tipo JK internamente, yo puedo hacer un contador de 2 a la 8. Imagínense ustedes, de 2 elevado a la
8. Por lo tanto, imagínense ustedes que yo ahí podría tener entonces 256. Entonces, con un solo integradito que tenga 8 flip-flop adentro, si yo les hago este mismo tratamiento que es unir las entradas JK para convertirlos en T y conectar las salidas a cascada, yo podría contar desde 0 a 256. O sea, si yo pongo 8 flip-flop, voy a tener 8 salidas y con eso yo voy a poder contar desde 0 hasta 256. ¿Por qué? Porque 2 a la 8 es 256. Entonces, para repetir, la forma más fácil de hacer contadores que vayan así de 0 a un número y cíclico, de 0 a 8, de 0 a 256 y que se vuelva a repetir y se quede ahí contando y contando y contando, la forma más sencilla es esta, conectando en cascada flip-flop JK que han sido transformados en T. Entonces recuérdese que nosotros teníamos en nuestra fábrica, nuestro proceso industrial, lo que necesitábamos era contar hasta 8 cajas y que la octava caja fuera sacada de la línea de producción para revisarla en control de calidad. Entonces, de esta forma ya nosotros tendríamos nuestra primera parte lista. Ya tendríamos aquí que el contador está hecho y ya vimos cómo podemos hacer esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Con flip-flop JK convertidos en T y después los conectamos en cascada. ¿Qué era en cascada? Que la salida del primero va a la entrada del reloj del segundo, que la salida del segundo va a la entrada del reloj del tercero, que la salida del tercero iría a la entrada del reloj del cuarto y ahí hasta acabar con todos los flip-flops. De esta forma, así de fácil, podemos construir un contador y que este contador es asíncrono. ¿Por qué el contador es asíncrono? Porque el reloj, que ustedes lo ven aquí yo tengo la entrada del reloj, que ahorita vamos a ver de dónde la tomamos. La entrada del reloj llega solo al primer flip-flop, al de menor peso. Y después, de ahí en adelante, los otros relojes vienen del flip-flop anterior. O sea, el reloj no solo llega a un flip-flop. Entonces, si solo llega a un flip-flop, es asíncrono. Van a haber otros circuitos donde el reloj llega a todos los flip-flop al mismo tiempo. Entonces, a eso se le llama un sistema síncrono. Repito, si es a todos los flip-flop al mismo tiempo, se le llama un reloj síncrono. Ok, ¿qué pasa aquí? Entonces, volvamos a nuestro circuito general. Resulta que ya tenemos nosotros entonces una parte de ¿qué? De reloj. Ya tenemos una parte de reloj, o de contador, perdón, de contador. Simplemente aquí hay algo importante, para que ustedes lo vieran funcionando, yo lo que hice fue que tomé del simulador una entrada de reloj. Lo ajusté a 1 Hz, entonces este interruptor que está aquí lo que me permite es conectarlo a este reloj que me lo da el simulador o me permite conectarlo a este otro punto, que ahorita vamos a hablar de lo que es un control de rebote y por qué tiene que ver con un flip-flop. Entonces eso fue todo lo que hice aquí. Entonces vamos a simular el circuito. Entonces, si ustedes lo ven, aquí está. Ahora, la parte de visualización, después la vamos a ver. Nosotros estamos ahorita aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces, vean el contador contando aquí, ¿verdad? Que de paso, aquí en el visualizador podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empieza de nuevo, ¿verdad? 7. En 7 se resetea, ¿verdad? O sea, haya hecho 8 cuentos porque el 0 cuenta, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar cómo está el visualizador ahí. Entonces, hasta ahorita el contador, aquí lo tengo contando, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando llega a 7, el émbolo sale, tira la caja 8 fuera de la línea, observen aquí el émbolo, y ahorita aquí salió, tiró la caja, regresó y empieza a contar de nuevo. En 7, tira la caja, regresa y empieza a contar de nuevo. Ok, ahora, ¿qué pasa? Resulta que aquí, ojo, aquí nosotros tenemos que tomar la señal de algún lado. O sea, ¿quién va a llevar eso? Y entonces es donde comienza a tener importancia lo que yo les dije, que tenemos que empezar a ver en lineales, que de paso les digo, en lineales,
ya subí varios videos al canal de lineales. Entonces, por favor, en el canal de lineales revisen los que es de fotoelectrónica. Necesito que para la clase de bueno, nosotros nos volvemos a ver hasta lunes, ¿verdad? Entonces, el lunes en la mañana vamos a empezar ya con elementos de fotoelectrónica. Entonces, por favor, ver esos videos ahí de información. Ok, continuemos. Nosotros tenemos que tomar la señal o algo nos tiene que indicar que pasó la caja 1, que pasó la caja 2, que pasó la caja 3 y así sucesivamente. Entonces, eso lo tenemos que hacer monitoreando un sensor. En este caso vamos a hablar de un sensor óptico, por ejemplo. Y vamos a decir que yo lo que voy a usar es una fotoresistencia. Entonces, esa fotoresistencia la vamos a usar de la siguiente manera. Entonces, la fotoresistencia, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un haz de luz que pega a la fotoresistencia y entonces la fotoresistencia lo que va a hacer es simplemente detectar que hay cambio de luz o no. Esta M y esta P que puse aquí es para que no los confunda ustedes, es para saber yo que voy a activar esta fotoresistencia con la letra M y esta fotoresistencia la voy a activar con la letra P. Pero aquí esa no es la parte importante. La parte importante es cómo estoy monitoreando eso. Entonces vea que tengo varias opciones. En este caso yo puse 2 para que ustedes pudieran ver de que se puede hacer de varias formas. La primera, si ustedes lo ven, está conformada por un transistor y este transistor está polarizado o estamos usando la configuración de autopolarizado. ¿Cuál era la función de autopolarizado? Bueno, tenemos una resistencia de colector, tenemos una resistencia de emisor, ¿verdad? Y teníamos entonces una resistencia de base 1 y una resistencia de base 2. Ahora, si ustedes se recuerdan, una de las principales características de un transistor autopolarizado o por divisor de tensión es que la beta en las demás configuraciones de polarización, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos visto. La beta en las demás situaciones de polarización, tenemos aquí el asunto de que afectaba al circuito. Pero cuando nosotros usábamos un autopolarizado, como en este caso, este circuito era independiente de la beta. Entonces la beta no afecta a este circuito. Ahora sí, entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, la resistencia de colector y la resistencia de emisor, pues siempre nos sigue ayudando para estabilizar la corriente que va a haber aquí de polarización. Pero en este caso, nosotros agregamos lo siguiente. La resistencia de base 1, lo que puse fue un potenciómetro. Y en la resistencia de base 2, el sensor. ¿Que quién iba a ser el sensor? En este caso, una fotoresistencia o una LDR. ¿Cierto? Entonces, cuando aquí incide un haz de luz, vamos a suponer aquí que aquí hay un haz de luz. Ese haz de luz viene de algún lado, ¿verdad? Entonces sobre esta fotoresistencia pega un haz de luz y entonces cuando pasa la caja, cuando por aquí pasa la caja, entonces este haz de luz se corta. Entonces ese haz de luz activa un pulso, o sea, aquí por un instante va a haber un pulso. Ya ustedes van entendiendo más o menos la idea del pulso, ¿verdad? Exactamente, este pulso se me va a convertir en mi clock, en mi CLK, en mi clock, en mi reloj. Entonces cada vez que una caja pasa por aquí, corta el haz de luz y entonces se genera un pulso aquí en el colector. Ahora, ¿cuál es la función de esta resistencia aquí, de este potenciómetro? Es precisamente ajustar la sensibilidad. Repito, es ajustar la sensibilidad de esta fotoresistencia. Entonces, podría ser que la luz ambiente altere o falsifique que una caja que no pasó por ahí y el sistema la detectó, etcétera. Entonces nosotros tenemos que regular la sensibilidad de esta fotoresistencia. ¿Cómo la regulamos? Poniendo a RB1 como un potenciómetro. Entonces yo comienzo a ajustar este potenciómetro de tal forma que solo cuando por aquí pase una caja, ¿verdad? Solo cuando aquí pase una caja, se genere este pulso.
nada más. Entonces, una vez que ya yo esté con esto totalmente ajustado, voy a saber que cada vez que por aquí pasa una caja, aquí se me genera un pulso. Ese pulso, ¿para qué lo voy a usar? Precisamente para poder generar un pulso del reloj para el contador y que me diga, ya pasó la caja 1, la caja 2, la caja 3, la caja 4, la caja 5, la caja 6, la caja 7, caja 8, uy, la tengo que sacar. Pero de eso nos vamos a encargar después con esta parte de potencia que ustedes pueden ver aquí. Luego, ahorita vamos a ver la parte potencia, que es la que se encarga de precisamente eliminar o sacar la caja 8 para calidad. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Nosotros también hemos venido viendo otros circuitos. Ya vimos el operacional, le hemos dado mucho trabajo al operacional y entonces teníamos un circuito que también yo les decía que era genial, que es el operacional como comparador. Entonces, ¿cómo funcionaba el operacional como comparador? Exactamente, íbamos a hacer dos divisores de tensión. Uno para la patilla inversora y uno para la patilla no inversora. Y que dijimos que por un criterio de ingeniería y que ya está más que comprobado, ese divisor de tensión lo hacíamos con una resistencia de 10K y en un lado con el sensor que quería utilizar, que en este caso sigue siendo la fotoresistencia, y este va a ser mi sensor, y el otro íbamos a usar algo para ajustar la sensibilidad de ese sensor. En este caso es un potenciómetro. Entonces fíjense que el juego es el mismo. Yo voy a utilizar acá un sensor que es una fotoresistencia, regulo la sensibilidad de ese sensor con este potenciómetro y entonces cada vez que por aquí pase una caja, por donde está el sensor, ¿verdad? Entonces aquí se va a generar un pulso. Es el mismo principio que en el caso anterior, pero en este caso usé una configuración autopolarizada con un BJT, que PNP, y en este caso estoy usando un circuito comparador con un operacional. Pero en ambos casos el resultado es el mismo. Voy a obtener un pulso de reloj. Ahora, ¿aquí podría usar otros circuitos? Sí. Aquí lo importante en este caso es que yo tengo que capturar una señal, un pulso, que me diga que ya pasó una caja. Entonces lo puedo hacer con cualquiera de estos dos circuitos, va a funcionar exactamente igual y dependiendo de algunas cuestiones pues sería mejor usar un circuito transistorizado o de lo contrario usar por ejemplo un circuito con un operacional o podría usar un sensor ya industrial que trae estas dos cosas juntas o 3 o 4 cosas más juntas o podría usar un sensor de fibra óptica, o sea, aquí hay muchas opciones para poder detectar que ya pasó la caja. En este caso estas dos son geniales y sobre todo que las podemos construir nosotros, ¿verdad? Las podemos construir para generar este pulso de reloj. Bueno, entonces ya visto esta parte, ya sabemos que esta parte cualquiera de los dos circuitos nos va a servir ¿para qué? Para generar un pulso de reloj que yo ocupo. Muy bien, vamos a reducir esto otra vez un poco para acomodarlo y entonces ¿qué nos queda aquí? Nos queda lo siguiente. Este interruptor que está aquí, yo simplemente lo coloqué para poder seleccionar entre ¿qué? Entre esta opción y esta opción. Eso es todo. Ahora, ya yo sé que en cualquiera de las dos opciones el resultado va a ser que un pulso. Un pulso que yo voy a utilizar para decirle a este señor que se llama aquí contador, vea, ya pasó una caja, ya pasó la siguiente caja, ya pasó la siguiente caja, ya pasó la siguiente caja, y así sucesivamente, Ahora, una vez que yo obtuve este pulso, vamos a tener una cuestión importante. No importa de dónde venga este pulso estuvo en contacto con sensores, que lo tengo aquí, ¿verdad? Lo tengo aquí. Este sensor siempre va a llevar ruido. Entonces, lo idóneo es que este pulso fuera un pulsito así perfecto. Sin embargo, la verdad es que normalmente este pulso lleva a veces un poco de ruido eléctrico, ¿verdad? Y este ruido eléctrico, si yo lo meto al reloj del contador,
resulta que el reloj de este reloj inicial, aquí este primer reloj, ¿verdad? Necesita un pulso lo más exacto posible. Este ruidito de aquí, gente, este ruido que ustedes ven aquí, o que ustedes ven aquí, puede generar que el contador no vea un pulso a la vez, sino podría generar que ese contador va a ver varios pulsos. O sea, este ruido él lo podría ver como un pulso extra. Entonces, en lugar de ver un pulso cada vez que pasa una caja, podría ver esto. Entonces, esto es producto de este ruido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo, ¿cuántos pulsos? 1, 2, 3. Entonces, pasó una caja, pero el contador me cuenta 3 cajas. Este ruido es producto precisamente del ruido eléctrico que puede meter cualquiera de estos dos circuitos, o incluso el ruido eléctrico más simple y sencillo que hay, que es un interruptor. Cuando yo uso solo un simple interruptor en circuitos digitales, y ese interruptor yo lo cierro, lo abro, lo cierro y lo abro, aquí hay una cuestión que se llama rebote. O sea, el accionar mecánico de ese interruptor va a generar una cosa que se llama rebote. Repito, va a generar una situación que se llama rebote. Ese rebote, repito, ese rebote va a provocar que el contador o el reloj de cualquier circuito digital que use el reloj, flip-flop, contadores, registros, después vamos a ir viendo aquí, va a provocar eso, que él en lugar de ver un solo pulso, ve un montón y entonces la cuenta es falsa. Para eso, nosotros usamos un circuitico que se llama eliminador de rebote. Hay muchos que se pueden hacer. Y la característica de todos estos circuitos eliminadores de rebote, repito, eliminadores de rebote, se hacen con un flip-flop. Entonces seguimos viendo aplicaciones de flip-flop. Recuerden que la idea de esto es aplicaciones de flip-flop, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto? Cómo construir contadores con flip-flop. Ahora vamos a ver cómo eliminar rebotes con flip-flop. Entonces, por eso es que los flip-flops son tan poderosos, se usan para muchas cosas. Aquí vamos a ver, entonces, este circuito que está aquí es uno de los tantos circuitos de control de rebote. Este que está aquí. Voy un segundo. Este circuito que está aquí. Ok, entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste de este circuito es que yo voy a tener una entrada en él. Aquí yo tengo una entrada. Entonces vamos a quitar eso para que quede más claro. Entonces, yo tengo aquí una entrada. Ahora, aquí, en esta entrada, si ustedes se fijan, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo un flip-flop RS. ¿Qué es esto? Esto es un flip-flop, ¿verdad? ¿Lo ven? Esto es un flip-flop. Y si ustedes ven aquí, es un flip-flop RS. Ahora, aquí se pueden construir con otro tipo de compuertas, sí, pero lo mejor es construirlas con este tipo de compuertas que se llaman compuertas con disparo Smith Trigger, ¿verdad? Ojo, yo ya les había dejado a ustedes toda la investigación y el trabajo que estudiaran, aquellas guías de trabajo del volumen 1 y del volumen 2. Ahí yo sé que ya ustedes se fijaron cuáles eran las compuertas Smith Trigger y cómo funcionan. Entonces, por eso no voy a recalcar en la compuerta Smith Trigger, porque ya yo sé que ustedes la dominan. El concepto de Smith Trigger es el que domina. Entonces, este flip-flop RS, entonces, ¿cuál es el chiste aquí? El chiste es el siguiente. Yo tengo un flip-flop RS. Yo tengo un flip-flop RS. Y tengo una entrada aquí. Una entrada. Ahora, el flip-flop RS tiene dos entradas, ¿verdad? Obvio está. Tiene la entrada R y tiene la entrada S. Pero ahora yo solo tengo una entrada, que es un pulso. Aquí tengo un pulso. Así que no necesito dos entradas, necesito solo una. Para eso, entonces nosotros lo que hacemos es tomamos nuestro flip-flop RS y vamos a unir esas dos entradas con una compuerta extra. ¿La ven aquí? Entonces, fíjense que esa compuerta yo lo que hago es cortocircuito las entradas de la compuerta, las uno y las conecto a la entrada R.
y la salida de esa compuerta la conecto a la entrada S. Repito, tomo una compuerta igual a las que usé. O sea, si aquí usé AND, esta compuerta tiene que ser AND. Si aquí usé NOR, voy a usar NOR. Si aquí usé NAND, voy a usar NAND. Entonces, repito, esto yo lo puedo construir con muchas compuertas. A mí me gusta construirla siempre con compuertas NAND Smith Trigger y funciona de maravilla. Entonces, en este caso, tomamos, repito, para este asunto, nosotros tomamos una compuerta extra, unimos sus dos entradas y de aquí voy a conectarlo a la entrada R de este flip-flop que construí también. Tomo la salida de esta compuerta y la conecto a la entrada S de este flip-flop. Y ahora este punto es el que se me convierte en la entrada. En mi entrada. Ahora, este punto se convierte en mi entrada. ¿Qué es lo que voy a obtener yo aquí con este circuito en total? Entonces, esta primera combinación es un circuito RS, un flip-flop RS, donde yo uní la entrada R y la entrada S, pero las uní a través de una compuerta, que va a ser igual a las que yo utilicé para construir mi circuito flip-flop RS. Y de esa forma, entonces yo obtengo una entrada. Ahora, en la salida, aquí yo tengo la salida del flip-flop, este sería el Q. El Q lo mandamos ¿a dónde? A un inversor. Y entonces, al final de este inversor, entonces ya ahora, esta es mi salida final, la salida final. Ahora, esta salida yo la puedo utilizar ¿para qué? Para muchas cosas. En este caso, el control de rebote es algo importante. Es un circuito muy útil porque en realidad lo que me permite es tener entradas misteriosas, o sea, de origen misterioso. Aquí la idea es tener siempre un pulso, pero este pulso yo no sé de dónde viene. Puede venir de un sensor, puede venir de un interruptor, puede venir de cualquier cosa. Y yo necesito que este mismo pulso utilizarlo a la salida, pero que ese pulso esté bien bonito a la salida. Entonces, el resumen de esto es que un control de rebote lo que me va a ayudar es para lo siguiente. Yo tengo un pulso, ¿verdad?, que puede tener cualquier origen y cualquier forma. Entonces, vamos a poner un pulso así de horrible y a la salida, con un control de rebote, yo me voy a asegurar tener un pulso mono, un pulso todo guapo. Entonces, ¿para qué vamos a usar el control de rebote? Para tomar un pulso que puede traer cualquier cosa pegada con él, cualquier ruido, un pulso monstruoso, y voy a obtener a la salida un pulso sin ruido, que no me va a falsear la información que voy a meterle a algún circuito. Esta salida yo donde la puedo conectar a la entrada de una compuerta, la puedo conectar a la entrada de un reloj, la puedo conectar a la entrada de un flip-flop, a donde sea. Aquí la moraleja es que estos pulsos llenos de ruido son mortales, repito, son mortales para los circuitos digitales y debemos tratar de eliminarlos. Y para eliminarlos, la mejor forma es, antes de meter un pulso que yo no sé de dónde viene, entonces antes de meterlo a cualquier circuito digital, pasarlo por un control de rebote. Y ese control de rebote normalmente lo hacemos con un flip-flop. Y casi siempre es un flip-flop RS. Entonces no es que el flip-flop RS no se ocupa, es muy útil. Entonces repito, los controles de rebote en la mayoría de casos se hacen con un flip-flop RS y pueden ser con distintas compuertas. Yo les sugiero usar siempre NAND Smith Trigger y van a ver ustedes que van a obtener resultados geniales para eso. Entonces, ¿por qué usamos un control de rebote aquí? Bueno, usamos un control de rebote por algo muy simple. Porque si ustedes ven, en realidad, mi pulso, el pulso que yo quiero meter aquí en este reloj, yo tengo que meter un pulso inicial que indique que ya va pasando cada caja. Este pulso debería ser lo más idóneo posible. Pero ¿de dónde viene? Viene de un monitoreo, ¿verdad?, que yo hago de este sensor que está aquí, ya sea utilizando cualquiera de los dos elementos. Entonces yo voy a monitorear, ya sea con este o este circuito, el paso de las cajitas. Aquí tengo las cajitas, ¿verdad?, mis cajitas,
y estas cajitas van a pasar por aquí y van a interrumpir a quién, a este fotoresistencia. Esta fotoresistencia me va a generar un pulso. Ese pulso, ¿cómo viene? No tengo idea. Este pulso puede venir lleno de ruido eléctrico y un montón de cuestiones y no, repito, no debemos meterlo directamente en el reloj del flip-flop. Por eso sale al rescate nuestro amigo control de rebote. ¿Para qué? Para asegurarme que este pulso pudo haber venido como sea, pero aquí siempre va a salir perfecto. Siempre va a salir perfecto. Entonces, este pulso no me va a generar ninguna falsa información. Por eso es que los controles de rebote son tan importantes. Repito, nunca deberíamos meter a cualquier circuito digital, no importa cuál sea, un pulso de reloj con ruido. Un pulso de reloj con ruido. Siempre deberíamos introducir un pulso limpio. Y para eso, ¿a quién tenemos? A nuestro amigo control de rebote. Entonces, es un circuito que vamos a seguir usando y que en todo diseño industrial que ustedes vayan a utilizar, que lleve circuitos digitales, lo van a tener que tomar en cuenta, repito, para diseños futuros. Entonces, nunca vamos a meter a esta parte el pulso que venga de esta en forma directa. Siempre vamos a usar a este señor en medio para evitar precisamente falsas informaciones. Entonces, una vez que yo generé mi pulso de reloj aquí, ¿qué sucede? Viene medio chueco, entonces aquí sale, pero hecho una hermosura, ¿verdad? Que ya no salió tan bonito. Aquí sale un pulsito bien bonito. Y entonces, este pulsito sí lo podemos meter al contador. Sí lo podemos meter al contador. Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos aquí un poco. Voy a volver a activar la simulación. Si ustedes ven aquí, con este interruptor yo lo tengo conectado al reloj del simulador, pero ahora lo voy a quitar. El reloj del simulador ahora ya no está conectado, sino que con este pulso yo lo conecté ¿a dónde? Al pulso que me está detectando estos circuitos. Sin embargo, observen ustedes algo. Si yo corro y paro este circuito, ¿qué pasó? Quedó una cuenta remanente ahí. Eso a veces pasa en la industria. Se paró el sistema y quedó una cuenta. Entonces hay que reiniciar todo el sistema. ¿Cómo reiniciamos todo el sistema? Con un reset. ¿Qué es un reset? Es algo que yo voy a poner para que este contador, no importa dónde esté, en qué cuenta esté, yo lo regrese a cero. Eso es un reset. Hay muchas formas de resetearlo. Cuando yo hago contadores a pie con JK, esta que les voy a mostrar, considero yo que es una de las más eficientes. Entonces, repito, el sistema se me paró y yo quedé en X número, pero yo necesito reiniciar el sistema. Eso implica poner a cero el contador. O sea, yo necesito resetearlo, que todo vuelva a empezar donde tiene que ser. En este caso, en cero. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esto lo hacemos. Voy a agrandar un poco de nuevo aquí. Y entonces vemos que surge este nuevo circuito que yo tengo aquí. Este circuitico que yo tengo aquí va a ser un circuitico de rebote. Ojo, es este que está acá. Un momento, por favor. Ok, aquí es este circuitico que está aquí. Ok. Es una resistencia en paralelo con un diodo y tenemos un capacitor. Y este interruptor se me convierte en el interruptor de reset. Entonces veámoslo más detalladamente. ¿Qué tengo yo aquí? Aquí lo que tengo es que yo tomé una resistencia normalmente de 10K y la voy a conectar en paralelo con, repito, una resistencia de 10K y la voy a conectar en paralelo con un diodo. Repito, con un diodo. Ojo, vean la polaridad del diodo porque ahorita les voy a decir algo. Vean que aquí tenemos negativo y aquí positivo del diodo. Entonces, en el punto o donde nosotros unimos la resistencia, ¿verdad? Y la terminal positiva del diodo, también vamos a conectar la patilla de un capacitor, que es este. Y el otro extremo de este capacitor lo conectamos a tierra. En este caso es un capacitor de 10 microfaradios y es polarizado.
quiere decir que tiene polaridad. Entonces, la terminal positiva la conectamos a donde unimos la resistencia y el diodo. Y la terminal negativa del capacitor la unimos a tierra. La conectamos a tierra. Ok, una vez hecho eso, ustedes se fijan, en realidad aquí yo tengo una fuente, pero es nada más para alimentar, era para la parte de simulación. Esta unión, aquí donde yo conecto la resistencia y conecto el negativo del diodo, yo tengo que asegurarme que lo voy a conectar al positivo. O sea, lo voy a conectar a un 1 lógico o a 5 voltios. Que sería la misma alimentación que va a estar alimentando a los flip-flops. Recuerden que aquí, como es un simulador, los flip-flops no tienen no tienen alimentación, pero lo vimos en el laboratorio virtual que sí, a la hora de poner el integrado, sí tenemos que conectar la alimentación y todo eso, ¿verdad? Entonces, repito, ¿cómo vamos a construir el circuito de reset? Es exactamente como está aquí. O sea, todo esto es el circuito de reset. Todo esto es el circuito de reset. Entonces, un reset, ¿cómo lo voy a hacer? Conecto en paralelo una resistencia de 10K con un diodo. Una de las patillas de la resistencia con la terminal negativa de el diodo. Y esta unión que está aquí, la conecto a 5 voltios. A los 5 voltios que van a estar alimentando el contador, ¿verdad? Ok, el otro extremo, repito, el otro extremo del LED, del diodo, que es la terminal positiva del diodo, y la otra patilla de la resistencia se conectan entre sí. Y de ahí yo voy a conectar un capacitor de 10 microfaradios, donde conecto la terminal positiva a este punto de unión y la terminal negativa la conecto a tierra. Obvio está que esta es la tierra de la fuente que está alimentando todo el circuito y este es el positivo de la fuente que está alimentando todo el circuito. Todo el circuito. Entonces, una vez construido eso, fíjense que aquí yo tengo entonces que de este punto donde se conecta el positivo del capacitor, el positivo del diodo y una de las patillas de la resistencia, sale una conexión. Esa conexión pasa por un switch que está normalmente cerrado, NC, ¿verdad? Normal closet, está normalmente cerrado. Y va a dar a todos los clear de los flip-flop. A todos los clear de los flip-flop. Así entonces, cuando nosotros oprimimos este interruptor, él se abre y entonces resetea a todos los flip-flop y no importa el número en que yo esté contando, me manda a 0 el contador. Entonces voy a reiniciar el sistema con ese circuito. Entonces, cuando nosotros construimos contadores a pie, que así se le dice, en este caso que no están integrados, yo los voy construyendo paso por paso y lo hago con flip-flop JK y los convierto en T y todo eso. La mejor forma de resetearlos es a través del clear, un reset completo, ¿verdad? Sí, de este clear, y es con este circuito. Ahora, este circuito de reset, repito, este circuito de reset, no solo lo podemos usar para eso, lo podemos usar para otros tipos de reseteado. Entonces, para el circuito de reset sería la resistencia de 10K, el diodo, el capacitor y este interruptor normalmente cerrado. Ahora, dependiendo, aquí podría haber un cambio, que yo necesite en lugar de un normalmente cerrado, un normalmente abierto. Pero el circuito sigue siendo el mismo. El circuito sigue siendo el mismo. Entonces, veamos ahora qué pasa si yo vuelvo a poner en acción el simulador. Entonces, el circuito acá yo lo bajo para que use el reloj del simulador y él está contando. ¿Lo ven? Ahora, si yo oprimo el reset, vean ustedes que ahí va por 1, ¿verdad? Va por 2, vean qué pasa. Reseteé, se detiene todo suelto y vuelve a empezar en 1. Va por 4, reseteo e inmediatamente ¿qué pasa? Se vuelve a 1. A 0, ¿verdad? Reseteo, iba por 5, reseteé, se vuelve a 0. Entonces este reset lo que hace es reiniciar todo. Ok, aquí vean, si yo paso este circuito para acá, él se quedó en 1. Si yo reseteo, ¿ven?
Él me limpia todo el contador y me lo deja en 0000. ¿Para qué me lo deja listo aquí? Me lo deja listo para que yo pueda monitorear con este circuito, ¿verdad? Las cajas. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a utilizar aquí este circuito. Voy a utilizar el transistorizado, por ejemplo. Entonces voy a detectar cajas. Las cajas se van a ir detectando, entonces va a haber un tren de pulsos aquí. Cada caja me manda un pulso. Ese pulso va a entrar al control de rebote. El control de rebote los va a sacar totalmente limpios y los va a enviar al contador. Entonces, por cada caja que pase por aquí, ¿verdad? Que yo lo voy a simular con la letra M, o sea, desde el teclado voy a ir simulando el accionar de la fotorresistencia. Entonces me va a ir detectando cajas y entonces el contador me va a ir contando las cajas. Lo pueden ver aquí en los LED o lo pueden ir viendo en el visualizador que ahorita hablamos de él. Entonces activo el simulador. Como mi reloj está aquí ya metido al control de rebote, entonces solo se va a ir accionando cada vez que yo accione la fotorresistencia. Entonces voy a ver si podemos hacerlo un poquitico más grande para ver mejor esta parte de aquí. Aquí cuando se acciona la fotorresistencia, el rebote me lo pasa y entonces el contador va incrementando. Entonces vamos a ver, tengo ahí, ok, vamos para abajo, vamos a ajustarlo ahí. Regáleme un momento. Ok. A ver. Muy bien. Vamos a ver si... Ahora vamos a bajar en... perdón. Ok, listo. Ya está. Muy bien, ahora. Este interruptor que está aquí, yo lo voy a accionar para usar ¿a quién? Al transistorizado. Y lo voy a accionar aquí para usar el del comparador. Por ahorita solo vamos a usar el del comparador. Reseteo todo. Ya estamos listos. Vamos a ver. M. Ok, voy bajando para saber dónde se ajusta. Aquí. Ok. Reseteo. Lo que estaba haciendo era ajustando la fotorresistencia, ¿verdad? Se supone que ese es el trabajo que hace el técnico de ajustar la sensibilidad y todo eso. Entonces, aquí vamos a suponer que pasó una caja. Entonces, si ustedes ven, se activó la fotorresistencia y entonces aquí el control de rebotes se acciona para pasar la caja. Entonces, pasó la caja, bajó, mandó el pulso y ya me dice que contó una caja. ¿Lo ven? Aquí se activa la fotorresistencia, el control de rebote limpia el pulso y me lo manda a este reloj de aquí, que está aquí. Veámoslo aquí, ¿verdad? Vamos a hacer el recorrido. La fotorresistencia se activa. Genera un pulso, digamos, que no iba muy bien. Ahora, este pulso viajó y llegó hasta la entrada del control de rebote. Aquí, entonces, del control de rebote sale un pulsito que ya es más controlado y ese pulso va a ser inyectado al reloj de este contador. Cada vez que llegue, pasa por aquí una caja, aquí se va a ir incrementando el conteo. Ya llevamos una caja, lo pueden ver acá también. Ok, vamos a ver, pasó perdón, vamos a activar otra vez el simulador. Ok, entonces, aquí estamos. Llevamos una caja, se activó ahí el control de rebotes que ya pulió el pulso y entonces se incrementa una caja. Pasa a la segunda caja, ya contó aquí, ¿verdad? Lo ven donde llegó el pulso y entonces al pasar la segunda caja ya llevamos dos cajas. 0, 1, 0 es 2, aquí lo vemos en el visualizador, un 2. Pasó la tercera caja. La fotorresistencia lo detecta, pulso lo limpia y ya voy por 3 cajas. Pasa la cuarta caja, pasa la quinta caja, ahí tenemos la quinta caja, ¿verdad? Pasó la sexta caja, ya vamos por 6, 1, 1, 0 es 6, lo podemos ver aquí en el visualizador, ¿verdad? Ok, llegamos a la séptima caja.
¿Qué pasa cuando llegamos a la séptima caja? Se supone que en ese momento, en realidad cuando aquí marcamos 7, como ya la caja 0 contó, había una caja que era caja 0, entonces la caja 7 en realidad es la 8. Y esa caja es la que este sistema debe de agarrar y sacar a calidad. Entonces vamos a ver cómo este émbolo debería accionarse y mandarla a calidad. Entonces llegó la siguiente caja, 7, se activó el émbolo, la sacó. Y entonces, ¿por qué? Porque ya tengo 1, 1, 1, que es un 7. Entonces este émbolo sacó la caja de producción. ¿Y qué pasó? Volvemos a empezar. Ahora llegó la caja 0. ¿Ok? Volvió a pasar la otra caja, la caja 1. Volvió a pasar la caja 2. Volvió a pasar la caja 3. Volvió a pasar la caja 4. Volvió a pasar la caja 5. Volvió a pasar la caja 6. Volvió a pasar la caja 7 y se volvió a sacar de la línea de producción para llevarla a control de calidad. Entonces así podemos observar que en realidad, vamos, usando este circuito podemos generar que la identificación de cuando pasa cada caja a través de esta fotoresistencia. Con el control de rebote pulimos el pulsito para tener un pulso idóneo, y con este amigo que hemos construido desde el principio, que es un contador, llevamos la cuenta de las cajas. La cuenta de las cajas. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta de la parte de visualización y la parte de potencia. La parte de potencia. Ok, veamos aquí esto. Ok, para estas dos partes, nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. Simple y sencillamente lo que tomamos es porque ya vimos codificadores y decodificadores. En este caso esto es un decodificador. ¿Por qué? Porque estoy pasando de ¿qué? De binario, ¿verdad? De una secuencia binaria a otra secuencia. Entonces cuando era de binario a otra secuencia es un decodificador, ¿verdad? Y vimos que los decodificadores de BCD a 7 segmentos, o que es el 7 segmentos, era un decodificador. En este caso es el 7447. El 47, si ustedes se recuerdan, repito, el 47, si ustedes se recuerdan, era para un display o un 7 segmentos que tuviera el positivo común, ¿verdad? O sea, nosotros conectamos el display, el positivo, el común del display va a ir al positivo de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque él se activa con ceros. Entonces, el positivo va al común y entonces cada vez que aquí llegue un cero se activa uno de los segmentos. Recuérdense que este es el A, ¿verdad? Este es el B, este sería el segmento C, el D, el E, el F y el del centro sería el G, ¿cierto? A, B, C, D, E, F y G. Así controlamos los displays. Entonces, ¿qué hacemos nada más aquí? Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es tomando el 7447 y conectándolo a el 7 segmentos, y además lo estamos conectando a las salidas del contador. ¿Dónde estaban las salidas del contador? Aquí tengo una Q, tengo una Q y tengo una Q. Entonces, estas Q, además de estarlas conectando a cada uno de estos LED para ver la cuenta en binario, que no es necesariamente útil, pero en este caso sí, porque hay que ver cómo funciona. Vamos, ya en una aplicación práctica, nosotros podríamos dejar solo el BCD a 7 segmentos, pero aquí lo duplicamos también. Entonces, estos LED están para darnos la cuenta en binario, pero de aquí, de esta misma salida, vean ustedes que hacemos una conexión y lo llevamos ¿a dónde? Al 7447. Así cada una de las salidas. Así queda conectado entonces. Este decodificador queda conectado al contador y queda conectado al visualizador. Al visualizador. En este caso, como estamos contando de 0 a 7, entonces basta con un display. Ojo, aquí hay un pequeño detalle importante, que es un error que se suele cometer a la hora de hacer el conexionado físico. Vean que aquí nosotros tenemos 4 entradas. ¿Por qué? Porque este 47
puede contar, o sea, tiene 4 entradas. 1, la de menor peso, 2, 4, 8. 8 es la de mayor peso. Entonces, si yo voy a contar hasta 7, ¿qué sabíamos nosotros? Que 7 es 1, 1 y 1. Entonces resulta que me va a sobrar una entrada en el 47. Esa entrada jamás la puedo dejar al aire. Tengo que conectarla a tierra. ¿La ven aquí? Aquí está conectada. Si no la ponemos a tierra, resulta que nos hace una cuenta horrible y nosotros nos podemos morir tratando de utilizarlo y nunca descubrimos qué es el misterio. Ejemplo, si yo tuviera que contar de 0 a 3, 3 es 1, 1. Quiere decir que me van a sobrar 2 entradas del 47 o del 48. Recuerden que había 47 y 48. La diferencia es que si este fuera un 48, este punto común de aquí debía haber sido negativo y no positivo como es. Entonces, en lugar de haberlo conectado al positivo de la fuente, habría que haberlo conectado a tierra. Pero en el caso del 47 vimos que se conecta al positivo. Ahora, ¿qué sucede? Que en el caso del 3 es 1, 1. Si yo tuviera que contar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, entonces la entrada 8 y la entrada 4 deberían estar en tierra. Entonces, todas las entradas que no use las debo conectar a tierra, porque si no, no me trabaja. Eso es una cosa importante. Entonces, ahora, si nosotros volvemos a nuestra simulación, van a ver ustedes que voy a conectar este interruptor al generador del simulador para que vaya contando. Y entonces vean ustedes que aquí tengo entonces que el visualizador, el display, me va a ir mostrando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y regresa 0, 1, 2, 3. Entonces así sé que he contado 4 cajas, 5 cajas, 6 cajas, 7 cajas. Y ahí voy, ¿verdad? Cada 7 cajas se activa la parte de potencia. Ahora, en la parte de potencia, observen ustedes entonces que simple y sencillamente lo que utilizamos en la parte de potencia, ¿qué fue? Voy a parar la simulación, ¿listo? En la parte de potencia, lo que utilicé fue nuestro famoso circuito de polarización fija sin resistencia de emisor. ¿Se recuerdan? Visto N millones de veces. ¿Cómo va a estar? Exactamente, ¿verdad? Ya ustedes saben que cuando yo uso esta configuración para controlar un relé o un solenoide, una carga en el colector, entonces él estaría en la región de saturación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la región de saturación, ¿qué teníamos? Corriente de colector máxima y teníamos una tensión colector-emisor mínima. Entonces, eso es algo importante de estar recordando. ¿Por qué? Porque son datos que vimos desde el año pasado y que vemos que se seguirán utilizando ahí una y otra y otra y otra vez para poder recalcar que vamos a tener aquí que es siempre importante recordar que lo vimos por algo y es porque se utiliza, ¿verdad? Entonces, en la parte de potencia, ¿qué tenemos aquí entonces? El transistorcillo, todo el conectamos el pistón, el actuador que nos va, la bobina que nos va a activar este solenoide para sacar a la caja 8 de la banda de producción para mandarlo a calidad. Recuerde que este diodo está aquí, ¿por qué? Porque cuando nosotros desconectemos este circuito, esta bobina nos va a generar una corriente, un pico de corriente contrario al que le daba alimentación y entonces este pico se puede retroalimentar y quemar todo el circuito. Entonces este diodillo que estaba aquí, recuerden ustedes que se ponía polarizado inversamente al funcionamiento normal, ¿verdad? Este es el positivo del solenoide y este es el negativo. Vean que el diodo está polarizado inversamente. ¿Eso era para qué? Para que no tuviéramos conducción mientras él estaba trabajando, pero una vez que yo lo desenergizo, este diodo se polarizaba directamente y esa corriente quedaba dando vueltas aquí hasta que se desaparecía y no iba a hacer daño a ningún otro lado, ¿verdad? Este circuito ya es reconocido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la parte nueva aquí? Bueno, la parte nueva es cómo lo voy a activar. Aquí yo simplemente lo que necesito es meter un pulso en la base del transistor para que polarizar la base y que haya una conducción aquí, ¿verdad? Que se genere una corriente de colector
y por lo tanto esta corriente colector me activaría al este selenoide, a este selenoide. Entonces, resulta que yo lo que quiero es que en el número 7, repito, en el número 7 se active este selenoide. Ahora, ¿qué es 7? 7 dijimos que es 1, 1, 1. Fíjense ustedes que en ninguna otra combinación, o sea, partimos de un 0, llegamos hasta un 7. En ninguna combinación entre 0 y 7 va a volver a haber 1, 1, 1. Yo tengo otras combinaciones, pero solo en el 7 yo tengo un 1, un 1 y un 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Tomamos. Y entonces, en la salida 7, o sea, yo voy a tener aquí un 1, un 1 y un 1. Solo en la salida 7 se va a dar que en 1, entonces uso una AND de 3 entradas. ¿Para qué? Para que cuando esto sea 1 por 1 por 1, 1. Entonces yo tengo un 1. ¿Cuándo se va a dar este 1 aquí? Solo cuando aquí haya en entrada un 7. Entonces nosotros tomamos la salida, las pasamos por una AND de 3 entradas y entonces cada vez que haya un 7, simplemente yo obtengo un 1 a la salida. O sea, obtengo un pulsito aquí. Obtengo un pulso ahí. Ahora, en este caso yo quería que el selenoide estuviera actuado, o sea, estuviera contraído. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la caja 7 él se dispare y bote la caja, o la caja que llega ahí, la caja 8. Bote la caja 8. Entonces, por eso es que le pongo un inversor para que el selenoide esté siempre activado. Y más bien cuando llegue la caja se desactive y salga y entonces bote la caja. Pero aquí el chiste es esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido, no hubiera sido la caja 7, hubiera sido la caja 5? Entonces, el 5 ¿qué es? 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces, nosotros hubiéramos tenido que agarrar y codificar esto. Entonces, fíjense que para codificar el 1, 0, 1, yo tengo aquí 1, 1, 1 y 0. O sea, ¿cuándo se da eso? Entonces, yo hubiera tenido que meter un inversor aquí en el medio. O sea, hubiera tenido que transformar este 0 con un inversor, para que cuando haya un 5, yo aquí tenga 1, 1, 1 y me dispare el selenoide. En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esta parte? Esta parte quiere decir que aquí el proceso para codificar el número que yo quiero que active, o sea, aquí se va a dar un número. Entonces, en esta salida se da un número. Ese número en este caso yo codifiqué el 7, lo hago solo con una AND. Pero ya vemos que si es un 5 tengo que usar una AND y un inversor. Si fuera un 2, entonces en este caso un 2, ¿cómo me queda? Me queda 0, 1, 0. Entonces, además de la AND de 3 entradas, voy a tener que usar un inversor para este 0 y un inversor para este otro 0 y montar un circuito de tal forma que aquí solo se genere un pulso cuando llegue el número 2. Y si hubiera sido un 3, igual un 3. O sea, que yo debo construir un circuito para cada salida que yo quiera codificar. Repito, un circuito para cada salida que yo quiero codificar. Entonces, si ustedes han podido observar aquí, resulta que prácticamente hemos construido todo un proceso industrial que va a tomar de una banda transportadora, ¿verdad? Imaginen que yo tengo aquí una banda transportadora. Encima de esa banda yo voy a hacer pasar cajitas, ¿verdad? Y paso una caja, paso otra caja y así sucesivamente. Ahora, el chiste de esto es que cuando yo llegue, haga pasar 8 cajas, ¿verdad? Estas 8 cajas van a ser desde la caja 0 hasta la caja 7. Entonces, cuando yo llegue a la caja número 8, que va a estar representada por el 7, entonces este selenoide va a agarrar a esta caja y la va a sacar de aquí. La va a tirar, ¿para dónde? Para otro proceso, que va a ser en este caso digamos, un proceso de control de calidad, para nosotros revisar y estar claros que las otras cajas iban bien. Ese proceso, ¿cómo lo hacemos? Contando las cajas. ¿Cómo contamos las cajas? Con un sensor. Y perfeccionamos la señal de este circuito de monitoreo, ¿verdad? Puede ver que hay en electrónica industrial que es monitoreo, control y potencia, ¿verdad? Entonces monitoreamos aquí
y purificamos y limpiamos la señal con este control de rebote. Y todo usando a nuestros señores amigos flip-flop. Entonces vean que esta es una aplicación básica realmente de un flip-flop y vean lo poderoso que es. Nada más para concluir, voy a volver a simular el circuito, pero está utilizando el reloj del simulador, del LinkWire, para ver esta parte aquí del proceso y no hacerlo manualmente y poder ver el accionar del émbolo más rápido. Entonces comenzamos, tenemos 1 o 2, cuando este llegue a 7 debería activarse este émbolo y sacar la caja. 7, se activa el émbolo, saca la caja y vuelven a pasar otras 8 cajas, ¿verdad? Pasan otras 8 cajas y sacamos el émbolo y ahí vamos con la producción. De esa forma pueden ver ustedes lo poderoso que es un flip-flop, ¿verdad? Por eso yo les decía que los flip-flop eran muy, muy poderosos.